Bueno, muy bien, justo horario para recibir al... Ya no es invitado, es nuestro columnista de los martes ahora. Señoras y señores, Nico Valentino, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, querido Nico, buenas noches. Muy buenas noches, el placer es mío. Bueno, la verdad que cada vez que te tenemos los martes y aprovechamos para pensar, ¿no? Y temas que realmente son muy en lo cotidiano en el mundo. Y me preguntaba, querido Nico, ¿qué es cierto y qué no en una pandemia? Cuando recibimos tanta información y aparecía un término nuevo, infodemia. ¿Esto tiene un análisis preciso? ¿Tenemos que esperar a que pase el tiempo para ver qué pasó de verdad? Bueno, a ver, saber qué es verdad nunca fue simple, pero lamentablemente con las tecnologías de información se ha complejizado cada vez más, ¿no? Y apenas arrancó la pandemia, la cabeza de la Organización Mundial dijo: no solo estamos peleando con la pandemia de COVID, sino que tenemos una infodemia. Este término fue acuñado por un columnista del Washington Post en 2003 para hacer referencia justamente a esta abundancia de información que pasaba con el SARS, que es otro coronavirus, en donde se vuelve más complicado identificar justamente qué es lo cierto. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información, muchas veces información certera, otras veces no, que se vuelve muy difícil identificar cuál es la verdad. Y esto se ve exacerbado por las tecnologías de información. A ver, antes esto no es un fenómeno nuevo. Las noticias falsas han pasado siempre, pero no siempre hemos tenido una supercomputadora en la mano llamada celular que nos permite tener acceso a toda la información. Y tenemos estos algoritmos de las redes que exacerban lo que se llaman los sesgos de cognición. ¿Qué son los sesgos de cognición? Bueno, son desviaciones en la forma en cómo pensamos que generalmente nos hacen llegar a conclusiones erróneas. Uno muy conocido es el sesgo de confirmación, que dice, bueno, en general buscamos leer o investigar información que confirma lo que ya creemos. Entonces, los algoritmos ya saben esto y muchas veces nos muestran información que confirma justamente lo que ya creemos y no tenemos acceso a información que desvalida o contradice lo que creemos. Esto hace obviamente que se dificulte esta búsqueda de la verdad. Nico, y esto también exacerba los niveles de conflicto, ¿no? Respecto de lo que dice A y lo que dice B. Dos realidades también que confluyen o que chocan en esto. Bueno, totalmente. Yo creo que el mejor ejemplo son las vacunas, ¿no? En donde hay Tenés las dos posturas. Tenés las dos posturas, totalmente. Pero a ver, tenemos episodios donde tenemos personas que están enfermas de COVID, están muriendo en el hospital y niegan la existencia de COVID. Entonces ya eso me parece un ejemplo extremo. Sí creo que es saludable tener una postura escéptica, no solo frente a la pandemia de COVID, sino frente a todo y más en esta era de la posverdad. Pero ser racional y ser escéptico no es dudar de todo, sino justamente saber de qué dudar. Y acá es donde entra la dificultad, o sea, de qué dudamos, qué es cierto, qué no. Y hay varias recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si veo una información, bueno, ver cuál es el autor, de dónde viene, es alguien que publica información seguido. Perdón, que hay mucho ruido. Sí, me distrae el ruido. Perdón. Es la infodemia. Es la infodemia. A ver, y realmente estas recomendaciones, dudar antes de compartir, no compartir inmediatamente una información, si veo que algo es falso, decírselo a la persona, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás y tenemos que ir afilando nuestra racionalidad. ¿Qué significa esto? Y bueno, hay principios básicos que tenemos que respetar, por ejemplo, intentar ser literados científicamente, que nos va a ayudar a pensar mejor o pensar desde primeros principios, como diría Elon Musk. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los principios básicos de la ciencia nos ayudan a pensar mejor. Por ejemplo, un ejemplo simple. A ver, muchos creen que la pandemia ha sido creada porque les parece increíble que esté pasando esto en el mundo, pero si uno lee historia de epidemiología o virología, se va a encontrar que las pandemias son bastante comunes. Entonces, eso es un hecho. Y ya eso nos ayuda a pensar, a ver, las pandemias son comunes, pasan, existen los virus zoonóticos que se llaman, que son virus que saltan de especie a especie,
Y estos son hechos, que ojo, no quiere decir que el virus tal vez no fue diseñado, que no se escapó a un laboratorio, pero nos ayuda a pensar un poco mejor. Entonces, ir afilando estos primeros principios que nos van a ayudar a pensar mejor. Claro, Nico, hay una mezcolanza de cosas con esto de la infodemia. Vos fijate que vos lo has dicho bien según mi humilde opinión, ¿no? El que sabe acá sos vos, pero digo, en este sentido de pensar que este tema de la infodemia nos llega en un proceso en el cual todavía la gente no ha aprendido a discernir muy bien a qué cosas darle su confianza y a cuáles no. Hay gente que ve un video que se publica en internet y es palabra santa y ya le cree. Y esa es su verdad. Entonces no lo movés de ahí, a pesar de que venga un premio Nobel y le diga, mirá, escúchame, yo soy Luc Montagnier, el premio Nobel de Medicina y descubridor del virus del SIDA. Y yo al respecto te digo tal y tal cosa, ¿no? ¿Viste? Entonces, a pesar de que existe cierta abundancia de cosas para mirar, para escuchar y ver, la gente le ha llegado todo esto sin tener una madurez de discernimiento, según mi humilde opinión, por una parte. Y la otra, que también quería apuntarte a ver qué opinás vos, que hay cierta tiranía en cuanto a la provisión de información. Hay un excesivo cúmulo de información y casi una monotonía de argumentos que están relacionados con una sola visión de la pandemia, en este caso, y una negación y ausencia absoluta y toda la otra información medio como que se mueve entre un submundo, entre una penumbra, porque no puede dar a luz y no le dan cabida en los medios más importantes del mundo. ¿Qué pensás al respecto de esto? Bueno, me parece que es bastante complejo el tema. A ver, es cierto que hay distintas caras de la moneda en la información, pero también es cierto que la información es difícil de censurar. De hecho, Facebook ha tenido un problema con estos fact-checkers, o sea, los chequeadores de información, que también es controversial, ¿no? Porque, a ver, ¿quién tiene la verdad? Y de hecho la gente hoy tiene un grado de desconfianza en la ciencia muy alto. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo funciona la ciencia. Muchas veces creemos que la ciencia es una verdad revelada. Y cuando vemos que la ciencia va y viene, una vez dice una cosa, otra vez dice otra cosa, empezamos a desconfiar. Pero en realidad ese es el proceso natural de la ciencia. La ciencia no es una verdad revelada, sino es un proceso que nos acerca a una verdad que siempre es tentativa. De hecho, la ciencia nunca va a afirmar algo, vamos a decir, esta es la verdad, sino que es mejor refutando cosas. Entonces, eso ha hecho que, bueno, desconfiemos de las autoridades. Pero si uno va a epistemología y a la ciencia de cómo razonar, tampoco podemos creerle a alguien porque sea el premio Nobel de algo. A ver, sí, la autoridad es importante y esta es una de las buenas prácticas. Si leo algo, ¿de dónde viene? ¿Es una autoridad en el tema? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo algo controversial? ¿Está diciendo algo que corresponde a lo que dice la ciencia en general? Pero el hecho de que sea una autoridad no hace que sea una verdad revelada. Pero luego vamos a las redes sociales y en las redes sociales no hay mucha censura de la información. De hecho pasa esto, que si uno cree o es antivacunas, los algoritmos tienden a ajustarse para mostrarme información que confirma lo que yo ya creo. Entonces tenemos personas que todo el tiempo están consumiendo información antivacunas y no entienden cómo las personas se pueden poner una vacuna. Y por el otro lado, que estos se llaman filtros burbuja, ¿no? Estas tecnologías generan estos filtros de burbuja en donde me encierro en la información que ya creo y no consumo información nueva. Y por el otro lado, los pro vacuna que dicen cómo puede ser la evidencia de que las vacunas evitan muertes, es totalmente abundante, no tiene sentido la gente que no se quiere vacunar y tenemos una especie de grieta en esta infodemia. Sí. Claro. Clarísimo, la verdad que nos dejas un tema impresionante para pensar y como conclusión diría, Nico, yo creo que la historia se va a escribir, el tiempo va a dar su veredicto en esto. Obviamente que va a causar una situación, un cisma, pero realmente después de esto va a decir, ¿qué pasó con la comunicación en este tiempo? Va a haber un episodio importantísimo por lo que estás diciendo, por lo que dice Osvaldo, lo que dicen cada uno de los sectores. Entró todo junto, estamos todos en el mismo río y hay que entrar a ver nadar y sacar la conclusión.
Entonces, son distintas las realidades también y las conclusiones a las que pueden llegar cada una de las comunidades de acuerdo a sus experiencias también, ¿no? Sí, la verdad va a llegar de algún Sí, momento sí, y la sí. gente El algún nuevo- día le dirá, mira, sí. yo he visto periodistas recetando vacunas, hermano. ¿Entendés? O sea, por Dios. Bueno. Bueno, no lo sabemos en realidad. A ver, si uno mira la historia y miramos la pandemia del 18, mal llamada la gripe española. Sí. A ver, la gripe española no sabemos dónde se originó. Hoy se cree que se originó en Kansas y no en España. De hecho, España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial y fue uno de los pocos países en informar sin tratar de ocultar la verdad. Y por eso la designamos hoy como la gripe española. Bien. Bien. Pero no sabemos bien dónde se originó. Muy Bueno, bien. Nico. gracias. Gracias, muy amable. Un placer. Un abrazo. Impresionante. Otro.